Muy buenas tardes, yo soy Gabriela Frías y en este viernes con la oportunidad de hablar con Alejandro Werner, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, una vez que ha presentado los pronósticos ya para la región, 2 días después de que se presentaron los pronósticos para la economía global. Sabemos que será un escenario de una recesión más aguda con una recuperación más gradual. Alejandro Werner, bienvenido y gracias por acompañarme. Danos rápidamente ese primer diagnóstico de lo que está ocurriendo este año en la región en términos económicos. No, a ti, Gabriela, por la invitación y básicamente tú lo resumiste muy bien. Por un lado, hemos revisado también a la baja los pronósticos de la economía mundial. Las economías avanzadas también estamos anticipando una recesión más fuerte de la que anticipamos en abril y esto obviamente ha afectado a América Latina. Entonces, por un lado, los pronósticos de América Latina se revisaron a la baja por una revisión negativa en el crecimiento mundial y por otro lado también la evolución de la pandemia en América Latina ha sido más profunda y ha sido más complicado aplanar la curva de contagios en América Latina y por lo tanto también el impacto de las medidas de contención, de distanciamiento social, etcétera, sobre la actividad económica en las principales economías de nuestra región también está afectando de manera negativa y eso ha llevado, digamos, a esta revisión tan importante de 4 puntos porcentuales. Hoy por hoy estamos esperando que la región se contraiga en 9.4% este año y con números de alrededor de 10.5% de contracción para el caso de México, 9.1% de contracción en Brasil, casi 14% de contracción en Perú. Y parte de esto ya lo estamos viendo, ¿no? El primer trimestre resultó peor al anticipado, aunque tuvo muy pocos días de afectación por el tema de la pandemia. Y en el segundo trimestre estamos viendo noticias como, digamos, la del día de hoy en México, con una caída casi de 20% en el indicador global de actividad económica. Y números similares estamos viendo en el resto de la región, con un segundo trimestre en el cual vamos a ver caídas de actividad como las que acabo de mencionar, una pérdida de alrededor de 17 millones de empleos en las principales economías de América Latina y obviamente estamos anticipando en la medida que se comience una reapertura gradual que en la segunda mitad del 2020 empecemos a ver crecimiento económico, pero esto obviamente no alcance para limitar el gran impacto negativo que estamos observando en, digamos, el periodo de abril a junio. Alejandro, se hablaba de un crecimiento cero para la economía global si es que ocurriera una segunda ola de contagios y también restricciones como las que hemos sufrido desde marzo. ¿Cuál es el caso para América Latina en un escenario que me imagino que han empezado a trazar de esta posibilidad que es la que nadie quisiera, por supuesto? Claramente, digo, nosotros hoy en el escenario central estamos anticipando un crecimiento de 3.7% en 2021, pero como muy bien lo dices, en caso que lleguemos a ver una segunda ola, digamos, que afecte en el inicio del 2021, la probabilidad de que este crecimiento mediocre para el 2021 desaparezca es real. Y por otro lado, en 2021, digamos que los espacios de política que se están usando de manera agresiva en 2020 probablemente se vean más comprometidos. Como tú sabes, en el año 2020, en promedio los países de América Latina van a estar ampliando su déficit fiscal primario, sin tomar en cuenta los intereses sobre la deuda, en 6 puntos del PIB. La mitad de esto básicamente es caída en impuestos y la otra mitad es aumento del gasto. Esto va a hacer que la deuda pública aumente en 10 puntos del PIB. La razón de deuda aumente de alrededor de 66% del producto, alrededor de 77% del producto. Y también en 2020 los bancos centrales están bajando tasas de interés de manera rápida, pero también usando su balance para comprar bonos públicos, para comprar bonos corporativos y para prestarle a la banca para que la banca a su vez pueda extender crédito. Entonces, todos estos márgenes de maniobra que se están usando en 2020, obviamente van a estar comprometidos en 2021. Un último margen de maniobra importante que está ayudando también en el 2020 es que gran parte de las empresas más grandes de los países de América Latina tenían contratada con la banca comercial líneas de crédito que no estaban usando. Cuando empieza la pandemia, básicamente utilizan toda esta capacidad crediticia. De nuevo, en 2021, este margen de maniobra
ya no va a existir. Entonces, de existir un rebrote en 2021 importante, nos va a encontrar con menos márgenes de maniobra, y es por eso que muy probablemente el crecimiento económico, la recuperación que estamos anticipando para 2021 está en riesgo en caso de materializarse este escenario que tú describías. Oye, entonces, Alejandro, quizás se vuelve más importante lo que ocurrió hace unas horas, una reunión de 9 presidentes de la región, con también Kristalina Georgieva, con Luis Alberto Moreno del Banco Interamericano de Desarrollo, y una gran propuesta de hablar incluso de moratorias o alivios de deuda. Un país por sí solo, como lo estamos viendo ocurrir con negociaciones en Ecuador o en Argentina, pues no puede. ¿Qué no está esta situación marcando, digamos, que una exigencia ya de que sea el Fondo Monetario Internacional el que articule algo más global, más de países en conjunto para poner una pausa al cumplimiento de estas obligaciones? Mira, pero yo creo el principal reto para muchas economías de América Latina, digamos en 2020 y 2021, es la ampliación de los déficits fiscales. No es la falta de capacidad de renovar sus deudas. Si tú ves, por ejemplo, países como México, como Colombia, como Perú, como Chile, Brasil, Paraguay, Panamá, Guatemala, han ido a los mercados internacionales de capital. Y si tú ves el acumulado de emisiones soberanas y cuasi soberanos, como puede ser Ecopetrol y otras empresas de capital mayormente público, el acumulado de las emisiones en los mercados internacionales de capital ha sido mayor, digamos, de enero a junio, ha sido mayor que en los 2 años anteriores. Entonces, en ese sentido, para muchos países, para aquellos países que han logrado mantener finanzas públicas sanas en los últimos 5 años, que tienen reglas de disciplina fiscal bien estructuradas y que han venido utilizando por los últimos años y el mercado las conoce, hoy por hoy no hemos visto una afectación en su capacidad de accesar a los mercados internacionales de capital y tampoco los mercados domésticos. Las tasas de interés a 10 años, a 20 años en moneda local en estos mercados no han subido. Entonces, la posición de estos países es, tenemos un espacio fiscal que nos permite hacer este esfuerzo que hicimos este año. El año que viene tal vez sería más difícil, pero también si se empiezan a hablar de moratorias, si se empieza a hablar de perdón de la deuda, la probabilidad de que mantengamos este acceso a los mercados internacionales y locales de capital se va a dificultar. Entonces, hoy por hoy, hay mucha cautela, digamos, con este tipo de diálogos, porque estamos viendo, digamos, una cierta desacoplamiento. Los mercados de capital siguen confiando en que esto va a ser un choque transitorio, que dure 1 año, dure 2 años, y que los regímenes que han dado como resultado buenas políticas fiscales van a prevalecer una vez que la pandemia desaparezca y que estas economías de América Latina logren estabilizar los niveles de deuda a niveles más altos, pero que esto no induzca una trayectoria creciente de la deuda. En ese sentido, el discurso de moratorias, etcétera, es prematuro y es riesgoso, porque, nomás repitiendo, un número importante de países de la región y las dos economías más grandes, las economías más grandes, Brasil, México, Colombia, Chile, Perú, tienen acceso importante a los mercados de capital. Ok, hablemos de la gente, de los ciudadanos, la combinación de una recesión profunda, alto desempleo. Por supuesto que esta es una receta que puede aumentar los riesgos sociales, pero tú también mencionabas en la conferencia de prensa lo bajo que va a ser esta primera recuperación que proyectan ustedes y que mucho tiene que ver con nuestras debilidades estructurales. ¿Qué no es el llamado más preciso para activar ese tipo de reformas y cómo evitas, digamos, que el desempleo no explote en la región? No, tú tienes toda la razón. O sea, si uno piensa, digamos, en el escenario económico y político del mundo post pandemia, vamos a tener, como lo comentábamos la última vez que estuve en tu programa, un nivel de Producto Interno Bruto per cápita sustancialmente más bajo que hace 7 años, por los próximos 5 o 6 años en la región. La distribución del ingreso se va a empeorar, la pobreza también se va a ver afectada y obviamente los niveles de empleo. Esto, en muchos casos,
va a generar tensiones sociales. Las economías de América Latina, muchas de ellas ya habían experimentado tensiones sociales, digamos, en 2019. Y ante este escenario económico más complejo, con también una posición fiscal más difícil para que los gobiernos de la región expandan programas de apoyos y programas sociales, etcétera. Entonces, sí es un reto muy importante para que, de alguna manera, los países de la región encuentren un camino político y social de replantear el contrato social a través, digamos, de un conjunto de medidas que, por un lado, permita fortalecer la posición fiscal, tal vez utilizar parte de los estímulos que ahora se están utilizando para ayudar a las familias para extender la protección en salud o en educación, al mismo tiempo conseguir una mayor recaudación fiscal, pero más que todo hacer reformas para que nuestros países puedan crecer a una tasa más elevada. Si no, va a ser muy difícil cuadrar, digamos, esta coyuntura, porque las demandas sociales van a ser muy elevadas saliendo de un periodo de tanta afectación social como va a ser el periodo de la pandemia. Oye, con la polarización política que ves en algunos países, ¿se puede ser optimista? Yo creo que hay que ser optimistas en que el sistema político y la sociedad va a encontrar los cauces para lograr acuerdos de gran envergadura para replantear este contrato social. Pero tú tienes mucha razón que estamos en una situación en América Latina donde no vemos a todos los gobiernos utilizando, digamos, la crisis humanitaria que representa la pandemia como una oportunidad para acercar a todos los grupos de la sociedad con un fin común, que sería primero combatir la pandemia y luego permitirnos salir mejor de esta pandemia, ¿no? Entonces, como tú lo mencionabas, yo creo que hay también un reto para la clase política muy grande, porque los problemas que se van a tener que resolver, no solo en controlar y minimizar los daños de la pandemia, pero también permitir una salida armoniosa y con crecimiento inclusivo de la pandemia, van a ser muy grandes, y para esto se van a requerir acuerdos sociales muy importantes en América Latina, y como tú bien dices, no hemos visto, digamos, en muchos casos, el entorno para que estos acuerdos se lleven a cabo. Oye, tengo preguntas ya de países específicos para avanzar y cerrar la entrevista. Primero, háblame de México, pero en particular porque quisiera yo entender cuánto del retrato que ya entregaron con estas perspectivas dibuja lo que es el costo de oportunidad de no hacer más. Cuánto había espacio para hacer más en algunos casos, y ustedes apuntan a la respuesta fiscal de México, de la autoridad que es la más reducida entre los países del G20. Sí, y es la más reducida, digamos, de los países grandes de la región. Entonces, claramente México cuenta con mayor espacio fiscal. México, en términos de acceso a los mercados de capital, etcétera, es un país con condiciones similares a las de Colombia, donde estamos viendo, aún hoy todavía están, digamos, diseñando su respuesta fiscal, pero una respuesta fiscal más agresiva en términos de transferencias a las familias, apoyos a las empresas vía postergar, digamos, el pago de impuestos, vía líneas de crédito para financiar gastos de las empresas durante estos periodos tan complejos, etcétera. Entonces, y en segundo lugar, también habíamos dicho que en el caso de México, el combinar un impulso y un apoyo más grande a las familias, a las empresas, junto con una propuesta de cambios presupuestarios y fiscales en el futuro, que no entren en operación hoy, que entren en operación en el momento en que la economía ya esté en franca recuperación, eso garantizaría a los mercados internacionales de capital la estabilidad fiscal de México, y eso permitiría hoy tener una respuesta más fuerte. Esto claramente podría poner a la economía de México en una situación claramente muy compleja. El choque es muy, muy grande, pero con una afectación menor de la que estamos viendo hoy en día. Y en segundo lugar, y sobre todo, mirando a la recuperación del 2021, el hecho que haya tanta incertidumbre sobre las reglas del juego en sectores claves de la economía ha hecho que México ya hubiese tenido una recesión en 2019
y que la inversión se esté cayendo año tras año. Y eso va a hacer que, con una probabilidad importante, la recuperación en el año 2021, aún con las noticias favorables de la puesta en operación del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sea bastante menos dinámica de lo que podría haber sido con un marco de políticas más predecible y también con una actuación fiscal más agresiva en 2020 que limite los daños permanentes que la crisis puede generar en esta economía. Gracias por esa descripción y me falta solamente Argentina. Mucho cubriste en el caso de tu evaluación sobre la respuesta del gobierno argentino a la crisis, considerando que tiene cerrados, por supuesto, las restricciones que tienen en los mercados. Pero preguntarte primero, ¿cuáles son, digamos, las virtudes del tipo de respuesta que ha tenido que dar el gobierno bajo estas condiciones? Y por supuesto que también hablar del acuerdo que está negociando también con los tenedores de bonos hoy día. Obviamente que aquí digamos, la gracia es que el gobierno argentino invirtió el orden de la negociación, primero los tenedores de bonos y luego el FMI. Esa Argentina está asumiendo que es más fácil llegar a un acuerdo con el FMI en el futuro. ¿Va a ser más fácil, en tu opinión? Y me refiero al tipo de condicionamiento que se puede poner sobre la mesa para pedirle al gobierno de Alberto Fernández. Mira, yo creo la República Argentina escogió llevar a cabo sus negociaciones de manera secuencial. Estamos viendo, digamos, el proceso de reestructuración de la deuda con los acreedores privados y, como decía en la conferencia de prensa, esperamos que en las próximas semanas tengamos noticias positivas en ese sentido. Así Argentina puede pasar a la siguiente etapa, que es implementar en un marco de menos con mayor certidumbre en el ámbito de deuda, en el ámbito financiero y fiscal, de sus políticas fiscales de mediano plazo. En ese contexto, como Argentina ya lo ha expresado, digamos, se acercarían al Fondo Monetario para negociar un programa y tendríamos que negociar un programa donde hay ya, digamos, un trabajo conjunto importante que se ha avanzado, no en el contexto de un programa, pero en el contexto, digamos, del asesoramiento que nuestros equipos han venido dando y el diálogo que han venido teniendo con las autoridades en Argentina, pero obviamente eso ya se convertiría en una negociación formal de un programa de apoyo financiero, porque, como tú sabes, Argentina tiene en los años futuros vencimientos importantes con el Fondo Monetario Internacional, producto del programa que se hizo en años anteriores. Entonces va a ser muy importante que cuando empiecen a materializarse esos vencimientos, Argentina ya esté en el contexto de un programa con el Fondo Monetario Internacional para que básicamente pueda limitar el impacto sobre sus requerimientos financieros de hacerle frente a esos pagos. Como hemos dicho, nuestros equipos y nuestra directora gerente ha tenido un diálogo muy fluido con las autoridades argentinas y bueno, esperamos ayudar en la medida de lo posible y contribuir al diseño de ese marco de políticas públicas que permita a Argentina reactivar una trayectoria de crecimiento inclusivo que ha estado ajena a este país en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, sí estamos a la espera de esos dos eventos, del cierre de la negociación con los acreedores privados y posteriormente de que Argentina ya decida encarar, digamos, las pláticas con nosotros para negociar un nuevo acuerdo financiero con ese país. Bueno, pues te preguntaremos sobre las condicionalidades, si más suaves o no, en tiempos inéditos. Te agradezco muchísimo estos minutos, Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, con esta actualización de los pronósticos. Hasta cualquier momento, Alejandro. A ti, Gabriela, gracias por la invitación.